Lo voy a poner al tanto de lo que hemos compartido, porque el título del mensaje es: el Espíritu de Dios en tu vida, para los mayores será en su vida, hará la diferencia. Y esta es la tercera parte, pero la primera parte que compartí, es el primer punto, fue la vida de Saúl. ¿Qué encontramos allí en la vida de Saúl? Encontramos que Dios lo sacó, el Espíritu Santo lo sacó del anonimato y le dio dignidad, le dio autoridad. Dice la palabra de Dios que él tuvo un encuentro con Samuel, que era el hombre de Dios. Es bueno tener encuentros con hombres de Dios. Es bueno encontrarse con una mujer de Dios. Lo más lindo que a usted puede sucederle en el día es encontrarse con un hijo de Dios que está ungido por el Señor Jesús, porque cuando usted se vaya luego de haberle saludado y haber tenido algún entrecruce de palabras en el buen sentido, usted se va a ir bendecido. Es bueno. Eso es bueno. Y este tuvo un encuentro con Samuel, que era el hombre de Dios, y Samuel lo ungió porque Dios le dijo: este va a ser el futuro de rey de Israel, y lo unge. Y desde ese momento, dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo vino sobre Saúl. Luego de unos días nos encontramos nosotros, usted ya conoce el mensaje, que vienen los amonitas a pelear contra Jabes de Galaad, y ellos quieren hacer daño, quieren destruir la heredad de Dios, quieren hacer daño al pueblo de Dios. Y entonces, de parte del pueblo de Dios no había ningún valiente, nadie que saliera a defender. Entonces los hijos de Dios dijeron: negociemos. Nunca un hijo de Dios va a negociar con el mundo, nunca, nunca. Un verdadero hijo de Dios ha de negociar con el pecado, nunca un hijo de Dios ha de negociar con la tentación, nunca un hijo de Dios ha de hacer tal cosa. Si me di a entender, diga un buen amén. Pero estos hijos de Dios, miedosos, temerosos, carentes de la palabra, se habían olvidado de la palabra de Dios, muy probablemente porque no estaban en obediencia a la palabra de Dios. Cuando uno no obedece a la palabra de Dios, tiene miedo. Cuando uno está en obediencia a la palabra de Dios, no tiene miedo porque sabe que el Señor lo defiende. Usted no puede cantar verdaderamente vencí cuando usted vive haciendo trampas, cuando usted es un mal cristiano. Usted puede cantar vencí cuando usted está caminando en amistad con el Señor Jesús y sabe que Él obra y opera a través de su vida esa victoria, porque usted y yo en nosotros mismos no podemos tener victoria contra el enemigo. ¿Comprendió eso? ¿Verdad que sí? Bien, entonces dice la palabra de Dios que esta gente decidieron hacer una alianza, un convenio con los enemigos, y ellos dijeron: bueno, vamos a hacer una alianza con ustedes, vamos a ponernos de acuerdo, pero a todos ustedes les vamos a sacar el ojo, a toda la gente el ojo derecho. La idea era que pierdan la visión. Ya no veían claramente las cosas de Dios, ahora menos iban a ver. El diablo quiere que pierda usted la visión. Entonces ellos dijeron: no, esperemos a ver si conseguimos a alguien que nos defienda. Y bueno, ahí aparece Saúl, que venía bajo una investidura del Espíritu de Dios por haber estado con un hombre de Dios. El asunto es que cuando él los ve que están llorando, que están ahí deprimidos y angustiados, porque iban todos a perder un ojo, los hijos, las hijas, desde el más chiquito hasta el más grande, todos iban a perder un ojo, iba a quedar todo el pueblo en vergüenza. Hermano, no permita que el diablo lo ponga en vergüenza. No mire con un ojo la Biblia y con otro ojo pornografía, porque ya el diablo le quitó la visión. No mire con un ojo las cosas santas y con otro ojo las cosas de este mundo. No mire con un ojo su herencia en los cielos y con otro ojo las cosas de la tierra. Mire con ambos ojos al Señor Jesús. Dice la palabra de Dios: puestos los ojos en Jesús. No dice échele el ojo a Jesús y el otro écheselo a quien usted quiera. Los dos ojos mirando al Señor Jesús. Dígale al de junto: hermano, los dos ojos mirando a Jesús. Los dos ojos mirando a Jesús. No sea que haya algún tuerto entre nosotros. En el sentido espiritual estoy hablando. Y ellos estaban por perder un ojo hasta que aparece un hombre ungido con el Espíritu Santo, con una investidura de Dios. Y entonces él dice: ¿por qué llora el pueblo? Le dicen: ¿por qué llora? Y entonces él se enoja, el Espíritu de Dios viene sobre su vida y se junta con él un ejército grande, y entonces salen a pelear y derrotan al enemigo, aunque eran más numerosos que ellos, no importa. Dios estaba con Saúl y Dios está con todo aquel que en su vida le da lugar al obrar del Espíritu Santo.
le pregunto yo a usted, ¿cuáles son nuestras oraciones matutinas? ¿Cuáles son? Normalmente no oramos y hacemos un repaso por un montón de gente, ¿no oramos así? Y empezamos por casa, empezamos por el cónyuge o por los hijos, los nietos, la familia de sangre, el papá, la mamá, los suegros, los sobrinos. ¿No hacemos esa pasada cuando empezamos a orar generalmente? Y vamos repasando. Sí, yo digo, eso es lo que uno hace. Normalmente se hace eso, y uno pide al Señor protección. Los hermanos de la iglesia, cobertura, protección, cuidado, que salga y que regrese bien y que la estadía en su trabajo, sus labores, sus trámites, todo vaya bien. Oramos así. Pero luego de que oramos así, debemos continuar orando. Esa es la lista de pedidos. Ahora vamos a orar al Señor para estar en comunión con Él. ¿Y de qué manera estamos en comunión con Él? Rindiendo nuestra vida, nuestra voluntad y sometiéndola a la voluntad de Él. Entonces al Señor le resulta simple y sencillo poder obrar, hablar, manifestarse a la vida de un hombre o de una mujer, de un jovencito, de un niño, que están quebrantados delante de su presencia, reconociendo que Él es el Señor y ellos se están sometiendo voluntariamente. Porque usted tiene que entender esto. Nosotros, muchos de nosotros, o mejor dicho usted, quizá usted ora muy bien. Y cuando alguien le escucha, yo he escuchado gente orar muy, pero muy lindo. Muchos de ustedes los escuchamos los días martes y oran muy lindo, pero yo escuché a alguien orar más lindo que usted. Allá en Buenos Aires escuché a un hombre que el pastor le designaba de tanto en tanto, una vez por semana, que orara, dirigiera la oración. Y era tan lindo escucharle a ese hombre, era como estar leyendo un salmo sí, más salmos, donde él quedaba como extasiado delante de Dios, declaraba la grandeza del Señor, pero en un tono de poesía. Y aunque yo no soy amante de la poesía, pero viera qué lindo que era escuchar a ese hombre. Y uno se quedaba ni amén, a veces yo decía, qué lindo que ora. Qué lindo que ora, hermosa su oración, llena del Señor, llena de todos los recursos que usted quiere. Faltaba nada más que fuera en rima la oración. Hermoso como oraba. Y quizá usted dice, ¿usted por qué no me ha escuchado a mí? Usted no sabe. Y quizá usted tenga razón y oremos hermoso. Pero lo más hermoso es que la oración sea aceptada por el Señor. No es que sea bonita, puede ser también bonita, pero uno puede decir 3 o 4 palabras porque no sabe expresarse bien, no sabe expresarse correctamente, pero lo está haciendo con el corazón. ¿Y qué mira el Señor? ¿Qué mira el Señor? Si usted puede perfeccionarse, perfecciónese, pero el Señor mira el corazón. Entonces, es nuestro corazón el que tiene que doblegarse, rindiendo nuestra voluntad y aceptando la voluntad de Dios. Y Dios sabe si eso es cierto o sabe si no lo es. Y podrá contar con usted o podrá no contar con usted. Todo depende de lo que el Señor establezca, que Él está viendo en su corazón. Si comprendió todo esto, diga un buen amén. Y ahí lo tenemos a Saúl, que era un NN, solo conocido por su familia, y ahora es el rey. Y ahora es un hombre de autoridad, un hombre de dignidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo en su vida hizo la diferencia. El Espíritu Santo en su vida también hará la diferencia. Amén. Pero déjeme que continúe con este mensaje. Termina Saúl muy mal, porque todo lo que él recibió de Dios lo termina perdiendo por desobedecer. Entonces acá está la reflexión importante para nosotros en este punto. ¿Y yo? ¿Cómo estoy yo en mi obediencia a Dios? Porque Dios puede haberle dado mucho a usted en el orden de lo espiritual. Pero si usted no corresponde con obediencia, y la obediencia que tenía que dar Saúl era, en este caso a Samuel, el hombre de Dios,
La obediencia que usted le da a Dios, si no es buena obediencia, tarde o temprano usted pierde lo que tiene. Y le digo lo que dice la Biblia y lo que mis ojos han visto. Personas llenas del Espíritu Santo que luego tuvimos que ministrarle liberación porque estaban endemoniados. ¿Y cómo llegó a ese estado? De la misma manera que Saúl llegó a ese estado. Saúl llega a ese estado de quedar endemoniado porque él tomó la decisión de desobedecer a Dios. Y cuando fue advertido y exhortado por el hombre de Dios llamado Samuel, él no quiso arrepentirse. Ojalá usted al oír la palabra de Dios tome una buena decisión, porque es conveniente para usted, para su familia y para el reino de Dios. Si entendió, diga un buen amén. Nuestro segundo punto que vimos fue el Espíritu de Dios hizo la diferencia en los primeros creyentes. Eso está en Hechos 2, del 1 al 12. Les cambió la vida. Cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, usted se recordará, estaban reunidos el día de Pentecostés y dice, sentados todos ahí, todos orando 10 días después de que el Señor había ascendido al cielo, y resulta que el Espíritu Santo viene sobre ellos y les cambia la vida. Ellos fueron cambiados por el poder del Espíritu Santo. Habían estado con Jesús y el Señor sopló sobre ellos y dijo, recibid el Espíritu. Y algunos días después lo recibieron. Cuando ellos recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, ellos fueron cambiados. Entonces, no es lo mismo un creyente que acepta a Cristo a un creyente que acepta a Cristo y es lleno del Espíritu Santo. Hay una diferencia, hay un cambio sustancial, hay un cambio profundo en la vida de esa persona, y se lo demuestro a través de la palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. ¿Qué fue lo que recibieron los creyentes, esos primeros creyentes ahí en el aposento alto? ¿Qué fue lo que recibieron? El Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Pablo lo escribe de esta manera, se va a recordar de esto. Dijo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué fue lo que recibieron ellos? Recibieron el Espíritu Santo, que es espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. ¿Qué significa cada una de estas cosas? Vamos con lo primero, poder. Poder es la capacidad sobrenatural, por lo tanto es divina. Cuando es sobrenatural es divino. No se lo asigne a fuerzas extraterrestres o a la astrología o al yoga. No. Acá la palabra de Dios es clara. Fue una capacitación sobrenatural de Dios. Dije que esto es poder para predicar el evangelio, porque luego usted ve cómo predican el evangelio. Nunca habían predicado el evangelio como empezaron a predicarlo. Y enseguida vamos a mirar un poquito cómo Pedro predica. Y Pedro era una persona común y corriente, pero ahora el Espíritu Santo lo capacitó. Y luego vemos a otras personas, a Esteban, lo vemos a Felipe, luego lo vemos al apóstol San Pablo, y los vemos y los escuchamos predicar la palabra y decimos, es extraordinario como predicaban. Pedro era un hombre vulgar, común y corriente, pero ahora había sido cambiada su vida y fue facultado por el Espíritu de Dios para predicar con poder, con propiedad, con autoridad del cielo. Yo no sé si usted ha visto a algunas personas, a los políticos, a muchos de ellos últimamente, es fácil verlos balbucear. No saben a dónde van. Esto es como cuando usted iba a la escuela secundaria o a la facultad, por ahí también suele suceder, pero en la secundaria yo no fui a la facultad, así que en la secundaria se veía mucho cuando uno no estudiaba el tema. Y entonces agarraba la libretita al profesor y decía, coronel, pase a dar clase. Y entonces uno empezaba, como decimos, a zanatear, empezaba a versear. Más o menos había leído y tiraba algunas cosas. Yo recuerdo haber dicho cada disparate que no tenía ni pie ni cabeza cuando me hacían a veces pasar porque no había estudiado, porque no pensé que me iban a hacer pasar. Entonces uno está hablando sin propiedad, pero luego pasa uno que estudió. Y no solo que estudió los apuntes, sino que investigó. Como antes no existía la internet, porque hubo una época, hubo un tiempo, como en el principio creó Dios los cielos y la tierra,
En un principio no existía Google. Y entonces había, ¿cuántos tuvieron el Atlas? Miren, o unos diccionarios gordos así, me acuerdo, marca Codex, que tenía 2 tomos y ahí uno investigaba, buscábamos el Atlas, buscábamos información, buscábamos en libros de historia, buscábamos en libros de geografía. Claro, había que comprar un montón de esas cosas. Ahora usted hace un par de clics y ya tiene todo. Usted pone, qué sé yo, cualquier persona, cualquier país y ya le habla, bien o mal, pero bueno, ahí está. Y entonces había algunos que estudiaban un montón más de lo que decían los apuntes. Entonces hablaban con propiedad. Yo recuerdo un compañero que verdaderamente me dejó sorprendido y nunca más en la vida me olvidé de él. No me olvido ni de su nombre ni de su apellido. De muchos sí me olvidé. Pero estaba el profesor de física haciendo fórmulas de física. ¿A cuántos se les complicaron las fórmulas de física? Levanten la mano. Para mí él estaba escribiendo en hebreo, escribía cosas ahí verdaderamente. Yo intentaba, mire, y le ponía las ganas, pero se ve que en esa época me faltaba materia gris y creo que me sigue faltando todavía. Entonces, él escribió, teníamos 2 pizarrones que cubrían todos los 7 metros del salón. Y él empezó a hacer fórmulas, y va y divide el primer pizarrón y sigue con la fórmula. Y yo, ¿qué sé yo? ¿Qué está haciendo? Y era supuestamente la misma fórmula que arrancó allá. Y salta al otro pizarrón y lo divide en 2 y va y sigue con la fórmula. Y salta a la última parte y termina con un numerito, un resultado. Una F, una X, un número. Y yo, mirá vos, no entendí absolutamente nada. Yo, de verdad, le digo, delante, no entendí nada, ni cuando empezó ni cuando terminó. Nada. Y podía mirarlo de arriba abajo y no entendía nada. Pero este compañero, amigo mío, estaba un poquito más atrás y veo que levanta la mano. El profesor, un ingeniero está, algunos de ustedes lo conocen, pero no voy a decir el nombre, pero le decían el loco. Y entonces, al profesor, y porque estaba loco, ¿cómo va a dibujar tantas fórmulas ahí? No entendemos. Y entonces le da, está con la tiza y él levanta la mano y le dice, disculpe profesor, pero hay un error en la fórmula. Y yo estaba como el chavo, qué bruto, póngale 0. Y yo no entendía nada. Y el profesor, que se puso así y lo miraba, tomó la tiza, le dijo, corríjalo. Y entonces él se levantó, tomó la tiza y fue y le borró una parte de la fórmula que estaba más o menos por el medio de los 2 pizarrones. Y yo decía, mira, y siguió borrando y escribiendo, y borraba y escribía y borraba, y llegó hasta el final con otro resultado. Y yo pensé, digo, y si no, nada que ver. Y el profesor, el loco, el ingeniero loco, lo miró y estaba así con las manos, tenía cara de loco y de científico, entonces lo miraba y cuando terminó dijo, excelente. Y le devuelve la tiza y le dice, tiene un 10 desde acá hasta que termine el año. Dije yo, ¿cómo no lo entendí yo? No importaba que no hiciera más nada, le iban a poner siempre un 10. Bueno, yo no entendía nada y hay gente que en las cosas de Dios son así y hay otros que tienen una destreza, una habilidad, una inteligencia, adquiera capacidades de Dios, pero sobre todo adquiera la virtud del Espíritu Santo para poder predicar su palabra. Usted puede predicar bonito, pero si el Espíritu de Dios no está con usted, es solo un mensaje bonito. Usted puede predicar bonito, pero bajo la unción del Espíritu Santo, entonces el mensaje es poderoso. Ya se lo voy a mostrar enseguida. ¿Qué más? Capacidad sobrenatural para sanar a los enfermos. ¿A cuántos les gustaría orar y que los enfermos se sanen? Levante una mano. Amén. ¿Le gustaría? Bueno,
Echar fuera demonios, capacidad sobrenatural para echar fuera demonios. ¿A cuántos les gustaría orar y que los demonios se vayan? Allá no levantaron la mano. No, con los demonios no. Como dijo alguien en un estudio bíblico, Dios nos libre. Capacidad sobrenatural para echar fuera demonios. Cuando una persona está poseída por un demonio, reprender al demonio en el nombre de Jesús, que se vaya y la persona queda libre. Eso es glorioso. ¿No quiere que Dios lo use para echar fuera demonios? Bueno, levante la mano pues. A ver, hay un montón que no quieren. Dicen, no, sanar enfermos mejor. Si no está dispuesto a echar fuera demonios, tampoco va a sanar a nadie. Pero también es poder de Dios para vivir la vida de Cristo. El bautismo en el Espíritu Santo es poder de Dios en usted y en mí para vivir la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque hay muchos que andan echando fuera demonios y no salen. Y gritan y saltan y zapatean y le hacen la danza indígena al lado. Y así, y les gritan, le dicen todo. Y el demonio está ahí matándose de la risa. No hace nada. Y usted los ha visto. Bueno, el Señor no quiere que usted haga el ridículo. El Señor quiere que usted sea lleno del Espíritu Santo y cuando haya una persona endemoniada, usted reprenda al demonio, el demonio se vaya y la persona quede libre para el Señor. Y sanar a los enfermos, lo cual es muy lindo. Y hay mucha gente que anda haciendo de sanador, de curandero. ¿Y la vida de Cristo? ¿Qué tal con la vida de Cristo? ¿Qué tal con el testimonio que uno da de que Cristo vive en uno? ¿Qué tal con eso? Porque el Espíritu Santo no es solo para echar fuera demonios o sanar a los enfermos o predicar, sino que es para que en nuestra vida se vea Jesús. Sí, en mi vida se recontra ve Jesús. En nuestra vida se tiene que ver Jesús. La gente tiene que ver a Jesús en nuestra vida. ¿Cómo lo ve? A través de nuestro testimonio. Lo tiene que ver su cónyuge, lo tienen que ver sus hijos, lo tienen que ver sus padres, lo tienen que ver sus nietos, lo tienen que ver sus abuelos, lo tienen que ver los vecinos de cerca, los vecinos de lejos, los hermanos de iglesia. Todos tienen que ver que usted vive como Cristo. Usted no es un bicho raro, a menos de que Jesús lo tengan como bicho raro. Vamos al segundo punto, amor. Porque dijimos que Dios nos dio no espíritu de cobardía, sino de amor. Amor es la capacidad sobrenatural, divina obviamente, para amar a la gente como Dios la ama. Dígame la verdad, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos tenido problemas para amar a ciertas personas? Espero que en esas ciertas personas no esté yo. Que usted esté diciendo, usted es esa cierta persona. Tiene nombre y apellido. Cuando usted escucha de la maldad que hay en la ciudad y en el mundo, cuando usted escucha de los políticos corruptos que hemos tenido a lo largo de toda la historia de nuestra nación, no dan ganas de amar, dan ganas que se vayan derecho al infierno, no importa que nos devuelvan la plata, pero que se vayan al infierno. ¿No hemos pensado eso a veces? Pero el Espíritu de Dios es una capacidad que Dios nos da para amar a la gente, porque hay un principio bíblico que es que Dios no quiere que nadie se pierda. Eso es un principio bíblico. Dios quiere que todos se arrepientan. Ahí ponga el nombre de los hombres y de las mujeres que usted dice, ¿por qué esta persona? Iba a decir porquería, pero no quise decir porquería. Esta persona no merece salvación. Porque yo he escuchado a algunos creyentes y les he preguntado, ¿y usted la merece? No, yo tampoco, pero ellos menos. Nadie merece la salvación. ¿Usted merece la salvación? Dígale al que está al lado suyo para que no se olvide. Usted no merece la salvación. Pero sin embargo, el Señor lo salvó. Y si Dios me salvó a mí, puede salvar a cualquier persona. Pero yo no hice tanto. Es porque todavía usted no entiende la dimensión de sus pecados. Pero cuando usted se da cuenta de la dimensión de sus pecados, dice Dios puede salvar a cualquiera. Cuando el Espíritu de Dios es derramado en nuestra vida, usted tiene una capacidad sobrenatural para amar.
aunque a usted lo lastimen mucho, aunque a usted le puedan levantar calumnias, aunque a usted le coman el cuero, y no solo el cuero, sino los tejidos de más adentro, le chupen las venas y lo dejen con los huesitos nada más, usted sigue amando. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios es amor. Dios es amor y el Espíritu Santo es Dios. Dios es amor. El amor que entrega el Espíritu Santo es el motor de Dios para toda la vida cristiana. Cuando usted es lleno del Espíritu Santo, tiene amor por Dios, entonces usted no va a defraudar a Dios. Tiene amor por la palabra de Dios, usted no va a quebrantar la palabra de Dios. Tiene amor por la gente, usted les predica porque quiere que se salven. Tiene amor cuando ve a un enfermo, le ora para que se sane. Tiene amor cuando se entera de un endemoniado, le ora para que el Señor lo liberte. El amor lo mueve a usted a vivir la vida de Cristo y a no defraudar al Señor, ni tampoco al propósito de Dios. Si me di a entender, diga amén. Tercero, dominio propio, porque dice que nos ha dado dominio propio, es la capacidad sobrenatural para llevar una vida controlada por Dios. Una vida controlada por Dios. ¿Quién controla su vida? ¿Quién controla su vida? ¿Sabe por qué no contesta la mayoría? Porque dice, no sé con qué me va a salir usted después. Gracias a los que dijeron Dios o el Señor, es igual. Pero contéstese a sí mismo, ¿quién controla su vida? Y dice, Dios, ahora mientras estoy en la iglesia, Dios. Y antes de venir a la iglesia, cuando se enojó porque faltaba un botón a la camisa, o porque estaba arrugada, o porque se la quemó su suegra, o se la quemó su esposa, o porque, qué sé yo, algo pasó, y justo cuando salió, nos pasó un día, estamos saliendo para la iglesia, y se cae el lavatorio, ¡tuc! Y pega en el receptáculo del inodoro. ¡Tuc! Se rompe mientras salir agua por todos lados. Así que tenemos, ¿será a propósito de Dios? ¿Quién controla? Y cuando está todo bien, mientras tengo el mate en la mano, es domingo a la tarde, saqué la reposera y solo, capaz que está lindo, y tengo unos bizcochos de este lado o unos sándwiches de salamín picado grueso o de bondiola con pan casero. Y usted está ahí, su esposa está al lado. Qué linda que es la vida con Cristo, mi amor, ¿no? Sí, viejo. Los chicos ya crecieron, así que no hacen lío. Los nietos todavía no se desarrollaron, así que no hacen lío. Y usted está tranquilo ahí en el silloncito. Veamos una película, mi amor. No, vamos a ver un partido. No, vamos a hacer algo en conjunto. Una serie cristiana. Oh, qué linda que es la vida con Cristo, mi amor. Sí, mi amor. Piquito, piquito. Pero justo la pantalla se venció. Dejó de transmitir. Y usted dice, ¿qué le pasa a esta porquería? Y su esposa es piquito. ¿Qué piquito? ¿Qué piquito? Ya por eso ya perdimos. Y si es el auto, olvídese. ¿Algún problema? Tengo un problema. Como dijo, tengo un problema, la municipalidad se ha levantado, el diablo a través de la municipalidad y no me deja construir. ¿Tiene planos? No. Haga los planos. Es que no me quieren dar el agua. Pero es que primero tiene que presentar planos, tiene que certificar esa obra y demás. Y el hombre lo entendió que son ataques del diablo y él renegaba contra la municipalidad y tuteaba al encargado de obras públicas, lo trataba mal. Vida controlada.
O sea, claro, pastor, usted porque es pastor. Sí, pero yo soy hombre también. Igual que usted, o sea que los hombres, digo. Pero ahora tengo que predicar, entonces tengo que tener la vida controlada. Trate cuando venga a saludarme de no descontrolarme, por las dudas que se manifieste lo contrario. Pero qué fácil que es dejar que nuestra vida se descontrole. Y luego volvemos al Señor y hablamos en lenguas. ¿No piensa usted que hay como algo extraño? Estoy hablando en lenguas y después frente a alguna situación estoy como loco, estoy sacado, estoy furioso, no puedo perdonar, me embronco fácil, digo barbaridades, hiero, lastimo a la gente, me porto mal, soy un mal testimonio, le debo, soy un estafador, ando mirando a la mujer ajena, ando fornicando y luego a la mañana siguiente hablo en lenguas. ¿No le parece que no pega eso, que no va? O dígame si yo estoy equivocado. El Espíritu Santo es el poder de Dios para una vida controlada por Él. ¿Quiere que el Espíritu Santo controle su vida? No se largue a hablar en lenguas y después se porte como un diablo. Si va a hablar en lenguas, pórtese como un santo. Dígale que está lo suyo, portate como un santo. El dominio propio nos habla del testimonio diario y a cada instante de que Jesucristo es el que gobierna nuestra vida. En tercer y último lugar, en estos minutos que me quedan, eso es un repaso de lo que hemos visto. Estamos hablando del Espíritu de Dios en tu vida, hará la diferencia. El tercer punto es en la predicación del Evangelio. Va a ser la diferencia en la predicación del Evangelio. ¿Qué fue lo que hizo el Espíritu Santo cuando descendió sobre los 120? Potenció el mensaje de los creyentes. Lo potenció. Hizo de ellos un mensaje furioso. No es que gritaban como locos, sino un mensaje que iba directo al corazón. Porque Jesús había dicho, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. ¿Cómo iba a convencer el Espíritu Santo al mundo si no era por medio de la predicación del Evangelio? Entonces, para que el Espíritu Santo convenciera de pecado, justicia y juicio, era necesario que primero el Espíritu Santo viniera sobre hombres y mujeres que luego predicaran el mensaje del Evangelio. Y entonces el Espíritu Santo haría la obra. Es claro, ¿verdad que sí? Bueno, ¿de dónde sacó eso? De ahí, de la Biblia, ahí está. Dice la palabra de Dios que cuando el Espíritu Santo vino y comenzaron todos a hablar en nuevas lenguas, se juntó un montón de gente. Y entonces algunos se burlaban y decían, están todos borrachos, decían. Pero era temprano en la mañana, no era hora para andar tomando. Y resulta que dice la palabra de Dios que sucede lo siguiente. Dice que los 11 de los discípulos, los 11 se pusieron de pie. Los 11 se levantaron. ¿Cuántos discípulos habían quedado? Porque Judas se ahorcó. ¿Cuántos fueron llenos del Espíritu Santo? Los 11. ¿Y cuántos se levantaron? ¿Cuántos tenemos que ser llenos del Espíritu Santo? ¿Y cuántos tenemos que levantarnos? Todos. Me llamó la atención ese detalle esta mañana. Los 11 se pusieron en pie. Los 11. Eso es decir, toda la iglesia estaba en pie. No, me quedé porque estaba cansado. Los 11 estaban ahí buscando al Señor. Los 11 llenos del Espíritu Santo y los 11 de pie. Aunque uno habló, los otros 10 respaldaban. El que entendió, diga amén. A veces uno hace y los otros acompañamos. A veces uno se ve más y el resto de nosotros acompañamos. Es lindo acompañar, pero es lindo también a veces estar como Pedro. Pedro fue el único que habló. Y recién dije que Pedro era un hombre rústico. Eso lo dice la Biblia. Era un hombre que no tenía muchos estudios. Era un hombre vulgar. Era del vulgo, un hombre común y corriente. Así
lo consideraban las personas más estudiadas. Decían, estos no tienen letras. O sea, no es que no tenían letra, no sabían escribir una letra, sino que no eran personas letradas, no eran personas versadas, pero eran personas obedientes al Señor. Está bien estudiar, pero está mejor ser obediente al Señor. Está bien estudiar, está bien conocer muchas cosas, pero está mejor ser obediente al Señor. Y tenía otra característica, Pedro y los 11, que eran personas de oración. ¿Quiere que Dios use su vida? ¿Quiere que la use? Bueno, sea lleno del Espíritu Santo, pero sea una persona de oración. Si el Espíritu Santo ya está en mi vida, seguramente Él hará la obra. Él me va a dar la palabra en el momento justo. Por eso no hace falta que yo lea, no hace falta que yo ore. ¿Sabe por qué digo esto? Porque algunos creen eso, y hace mucho escuché a un pastor que dijo también que no hacía falta que orara porque Él andaba en el Espíritu. Así que ya no hacía falta que orara. Pero el tema es que el Espíritu dice que hay que orar. ¿Cómo voy a andar en el Espíritu si no oro? Ya estoy quebrantando lo que el Señor dijo. Orad sin cesar, dice la palabra de Dios. Hay que orar. Hay que orar. Dígale que está al lado suyo, tenés que orar. Hermano, dígale, si querés que Dios te use, tenés que orar. Y el otro detallito es que Pedro había estado con Jesús. En la oración usted está con el Señor Jesús. Cuando lee la Biblia, usted está conociendo el corazón del Señor Jesús. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál fue el resultado de su predicación? No le voy a hablar de toda la predicación de Pedro. Si usted quiere luego, léala en el capítulo número 2, luego del descenso del Espíritu Santo, cuando son bautizados. Y usted va a encontrar ahí, sobre todo, que Pedro lo que hace es exaltar a Jesús. En cada línea está exaltando a Jesús y mostrando que Jesús es el cumplimiento de las profecías y que Jesús es el Salvador de todo el mundo. En eso se centra su mensaje. Usted lo lee y dice, especialmente para los predicadores, pastores, encargados de obra, conocedores de la palabra, dice, es un mensaje simple, es un mensaje elemental, pero es un mensaje ungido por el Espíritu Santo. Y eso es lo que hace la diferencia. Pedro termina de predicar Hechos 2:37 y esto sucede. Dice, al oír esto, cuando escucharon que Jesús era el Salvador, dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? La expresión se compungieron significa sintieron punzadas en el pecho, les empezó a doler el pecho. Jesús dijo, cuando ustedes prediquen, luego de que el Espíritu Santo haya descendido sobre ustedes, Él va a convencer a la gente de pecado. La gente al oír el mensaje se sintió mal. ¿Ha visto usted cuando una persona escucha el mensaje de salvación por primera vez y se quiebra, empieza a llorar? Y algunos se preguntan ¿por qué? Porque se da cuenta de que es un miserable pecador y de que está perdido sin el Señor. Pero se da cuenta de que por su culpa Jesús tuvo que morir en la cruz del Calvario y eso le duele. ¿Por qué le duele? Porque el Espíritu Santo le trajo ese dolor, ese convencimiento. Y hay otras personas que usted tiene que empujarlos para que entiendan algo, para que hagan una oración. Y hay un resultado y un resultado. Cuando uno se entrega verdaderamente a Cristo, se afirma inmediatamente en la iglesia. Y cuando uno no se entrega a Cristo, anda dando vueltas alrededor de la iglesia. ¿Entendió lo que dije? Y hay gente que puede estar toda una vida en la iglesia y anda dando vueltas adentro de la iglesia, alrededor de la iglesia. Ver con quién hablar, ver qué lugar ocupar, ver qué miseria nueva tirar, manifestar su descontento. Porque no se puso a examinar el estado de su vida, por eso está así. Si yo estuviese en esa condición, inmediatamente me iría a buscar al Señor. ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estoy mal? ¿Por qué mi vida es improductiva?
¿Por qué las tentaciones no las puedo superar? ¿Por qué me cuesta tanto caminar contigo? Y sabe que Dios me va a llevar a su palabra y la palabra me va a llevar al Espíritu Santo. Necesito al Espíritu Santo. No es una opción en la vida de un hijo de Dios. El ser lleno del Espíritu Santo no es una opción, aunque muchos hayan hecho de la llenura del Espíritu Santo una opción. No debe ser una opción. Sintieron punzadas en el corazón. Ellos estaban preguntando, ¿qué tenemos que hacer? Queremos ser salvos, ¿qué hacemos ahora? Y Pedro responde. Pedro les responde, pero usted tiene que saber, fue el Espíritu Santo el que convirtió a esa gente cuando oyeron la predicación de Pedro. No fue Pedro, diga conmigo, no fue Pedro, fue el Espíritu Santo. No será usted, será el Espíritu Santo cuando usted hable de Jesús. ¿Cuántos quieren predicar a Jesús? ¿Cuántos van a predicar a Jesús? Levante su mano y declare y le diga, yo voy a predicar a Cristo. Eso quiere decir que no va a predicar de Cristo, sino a Cristo. Lo va a hablar y lo va a manifestar con su vida. Pedro contesta, Hechos 2:38, y dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro quería que ellos tuvieran lo que él tenía. ¿Qué tenía Pedro? El Espíritu Santo. ¿Y qué más tenía? Tenía a Cristo. Entonces él quería que ellos tuvieran a Cristo y al Espíritu Santo. ¿Qué tenían que hacer ellos? Tenían que, en primer lugar, arrepentirse. Me quedo con esta palabra que va a aparecer aquí. Arrepentimiento significa cambio de mentalidad o actitud y cambio de acción o de vida. No es arrepentimiento un cambio de mentalidad, ni tampoco es un cambio de actitud. Es un cambio de mentalidad que conduce a un cambio de vida, a un cambio de obrar, de hacer, de vivir. Y eso no lo puede hacer la persona. Usted puede estar convencido en su mente, cambió su cabeza. Usted dice, Jesús es el Salvador, no tengo dudas. La Biblia es la verdad. Hay cielo, hay infierno también, yo lo sé, pero no cambia su vida. Otros hacen al revés. Tratan de hacer buenas obras y tener una buena vida dentro de todo, comportarse bien, pero no cambió su mentalidad. Entonces, de tanto en tanto, tropiezan y vuelven otra vez a pecar. ¿Por qué? Porque no cambió su mente. Solo está cambiando su manera de comportarse y luego se da cuenta de que no se puede. Tiene que producirse un cambio de mentalidad y luego se traduce en un cambio de acciones, un cambio de vida. Si fui claro, dígame un buen amén, por favor. Y vuelvo otra vez a aclararle, esa obra no es humana. No la puede hacer el hombre. No puede, por más que usted se esfuerce, intente hacer una o intente hacer la otra, mejorará una, estropeará la otra, pero no puede mantenerse en este cambio que se llama arrepentimiento si el Espíritu de Dios no pasa por su vida. El Espíritu de Dios, cuando es predicada la palabra, no siempre, sino cuando es predicada, como en este caso por Pedro, o cuando es predicada bajo la unción del Espíritu Santo, le muestra a la gente lo miserable que es. Pero también había gente que no quiso oír la palabra. Y usted va a encontrar gente que no quiere oír la palabra, pero muchos se van a convertir. ¿Qué estoy queriendo decirle? A todos aquellos que tienen la buena costumbre de testificarle a alguien en la semana, de tomar un puñado de folletos, de salir a la calle, o de tenerlos en el auto y de hablarle a alguien, o de ir a visitar a alguien cuando el Espíritu Santo le pone una palabra en su corazón. Dios quiere que no solamente usted vaya y lleve una palabra, un mensaje que usted aprendió, sino que Dios quiere
que usted vaya bajo la unción del Espíritu Santo a hablar la palabra para que se produzca la salvación del que le oye. Porque está bueno salir, está bueno hablar, pero nosotros podemos hablar de lo que ya sabemos. Está incorporado y entonces lo hablamos y lo decimos y bla, bla, y bla, bla. Y decimos, sí, Cristo Jesús vino a este mundo, nació de una Virgen María, vivió entre nosotros, no pecó, murió en la cruz por todos los pecadores, resucitó al tercer día, ascendió a los 40 días al cielo, está sentado a la diestra del Padre, intercede por nosotros, nos ha dejado su Espíritu Santo para guiarnos a toda la verdad. Así que usted necesita aceptar a Jesucristo como Salvador y ya está. ¿Vio? Le resumí el mensaje tan fácil. Y a veces lo predicamos más o menos así, le agregamos algún chiste para que no suene tan... Pero otra cosa es que usted vaya bajo la unción del Espíritu Santo. Por eso es necesario madrugar, no solo los martes. Hay que estar un tiempo con el Señor. Es lindo empaparse del Espíritu Santo, dejar que Él le hable y que en el transcurso del día siga hablándole. Entonces, cuando usted abre la boca, no es usted, es Dios hablando a través de su vida. Pedro, era Pedro el de siempre aparentemente, pero no era el de siempre. El Espíritu de Dios estaba sobre él. Y cuando habló, la gente oyó. Pedro dijo, arrepiéntanse. Y usted ve cuál es el resultado. La gente se arrepiente. Y luego no solo se arrepienten, sino que dan testimonio de que su vida cambia. Se bautizan. 3,000 personas en ese día. Imagínense cómo tuvieron que andar los discípulos, bautizando 3,000. Y yo he pensado esto y quiero terminar. Solo 2 cosas más les digo. Necesitamos muchos obreros si queremos que la obra de Dios crezca. Pero acá no había muchos obreros y la obra de Dios creció igual. Estamos necesitando obreros, pero no cualquier obrero, sino que necesitamos obreros llenos del Espíritu Santo. Usted puede decir, yo ya soy obrero. Bueno, no lo necesitamos a usted. Necesitamos al Espíritu de Dios en usted para que usted sea un buen obrero. No escuché los amenes, pero eso es lo que hace falta. Entonces hay otra pasión, hay otro amor, hay otro compromiso. Y lo último, dije 2 cosas que yo iba a compartir. Una, a los que ya están más entregados, por así decirlo, al Señor, asuma este compromiso y esta responsabilidad. Todos necesitamos al Espíritu Santo. Es imprescindible para poder hacer la obra de Cristo. ¿Quiere salir a evangelizar? Por cualquier medio, con el camión que está afuera, con un folleto, vistiéndose de payaso, abriendo una célula. Nada sirve si el Espíritu de Dios no está con nosotros. Tenemos que asegurarnos que el Espíritu de Dios esté con nosotros. Necesitamos entregar toda nuestra vida a Dios y someter nuestra vida a su voluntad. ¿Sabe? Esto no es popular. Yo estoy mirando los rostros de algunos porque alcanzo a verlos y me doy cuenta que les importa 3 rábanos lo que yo estoy diciendo. Y si yo les hablara hoy de plata y les hablara de la provisión y de la prosperidad, estarían sentados en la puntita de la silla, listos para recibir la bendición de la prosperidad. Pero yo estoy hablando de un bien que es eterno. Dije que estoy hablando de un bien que es eterno. El ser lleno del Espíritu Santo me conduce a mí a la predicación de un evangelio que es eterno y que redunda en la salvación eterna de personas con un alma eterna. Lo demás es muy secundario. Eso es lo primero. Y lo segundo, lo último, algunos están quizá entregados al Señor, pero dije recién, no necesito pastores, ni predicadores, ni encargados de obra o maestros de célula que se conduzcan exactamente igual que hasta el día de hoy, sigan preparando mensajes igual que hasta el día de hoy. Necesitamos predicadores que hayan estado con Jesús, que estén llenos del Espíritu Santo, porque cuando hablen, el Espíritu de Dios se va a manifestar y necesitamos al Espíritu Santo.
Y en segundo y último lugar, para los que quizás no están tan preparados, no están tan entregados, el mensaje de Pedro fue un mensaje de arrepentimiento. Y no puedo terminar este mensaje sin hacer un llamado al arrepentimiento. Cierre sus ojos, por favor. Que ha estado en la iglesia hace muchos años, hace poco tiempo, o vino hoy por la primera vez, y usted se encuentra que una cosa es lo que dice la Biblia y otra cosa es lo que usted hace. Y vive pensando en lo material, y vive para la tierra, y le llama mucho la atención el sexo opuesto, aún estando usted casado, y no deja la fornicación, y no deja el adulterio, y no deja de mirar a la esposa o al esposo ajeno, no deja de codiciar. Sin embargo, quiere que Dios lo use. Dios no te va a usar si primero no te arrepientes. Primero hay que arrepentirse, y arrepentimiento es un cambio de mentalidad y un cambio de vida. ¿Quién hace eso? Dios. Cuando usted le dice al Señor, Señor, te pido perdón, entonces cuando Él ve el genuino arrepentimiento, Él entra a su corazón, cambia la cabeza. Pablo dice, tenemos la mente de Cristo, le pone el Espíritu Santo y ahora tiene un motor nuevo, motivaciones nuevas, una pasión nueva, una vida nueva, un corazón nuevo. Todo es hecho nuevo. Yo no sé, mis queridos hermanos, querida iglesia, si después de tantos años no nos cansamos de estar en el mismo escalón año tras año, cuando hay una propuesta de Dios de ser verdaderamente iglesia. ¿Qué tengo yo que hacer? Arrepentirme, pedirle perdón al Señor. Pedro dijo, bautícese. Eso quería decir, obedezcan. Después le continúo el mensaje la semana que viene. Ya sea para los que están más entregados, asuma el compromiso, necesito al Espíritu Santo. Yo estoy orando todas las mañanas, me tomo un tiempo para hablar con el Espíritu Santo. Para expresarle mi necesidad. ¿Por qué no se lo dice de corazón? Yo no quiero ser igual, yo quiero ser como Cristo. No quiero ser el creyente del 2020, quiero ser como Cristo. Quiero ser como Cristo. Quiero ser como Cristo. Hay algunos aquí que tienen que nacer de nuevo. Voy a invitarle a aquellos que tienen que pedir perdón al Señor, arrepentirse. Por los demás ya sabrán lo que tienen que hacer el otro grupo, pero usted que se da cuenta de que la palabra de Dios es verdad y no me gustó, pero es la verdad, ore donde usted se encuentra y diga conmigo, Padre, yo reconozco quién soy. No soy el hijo que tú esperas, ni que tú te mereces. Claramente, no soy aquel hijo que permitió al Espíritu Santo y a la palabra de Dios que lo transformara. Yo sé que no soy ese hijo, pero Padre, he oído tu palabra y entiendo que tú perdonas a la gente que peca. Y yo estoy en el grupo y te pido perdón con todo mi corazón. Perdóname, Padre, tú conoces mi corazón.
yo me arrepiento por cada pecado. Me arrepiento por cada descuido. Me arrepiento por cada desatención. Me arrepiento de mi orgullo, de mi tosudez. Me arrepiento por no haber sometido mi voluntad a la tuya y he vivido como he querido y no como tú me enseñas. Padre, tú perdonas al pecador. Te pido que me perdones a mí. Perdóname, perdóname. Yo me siento como la gente que escuchó a Pedro. Tengo como punzadas en mi corazón. Yo quiero a Cristo. Yo quiero a Jesús. Yo quiero a Jesús en mi vida. Yo quiero reconciliarme con Dios en esta mañana. Por eso pido perdón por todos mis pecados y acepto de una sola vez el señorío de Cristo en mi vida y confieso a Jesús como mi Salvador, como mi Señor y como mi dueño. Y te ruego, Padre, que suceda en mí lo que tu palabra dijo cuando Pedro predicó, que recibirían el don del Espíritu Santo. Y yo quiero ser lleno de ese Espíritu Santo y vivir cada día de esta manera. Entrego mi vida, mi corazón, todo lo que soy, todo lo que represento, lo entrego a Cristo. Amén. Amén.